Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera con el presidente haciendo una aclaración muy fuerte, un señalamiento muy fuerte. Esa es la realidad. Hace un análisis sobre el fondo de los problemas en el actual Poder Judicial, en lo estructural, en lo difícil que dice, pues resulta realizar una reforma, porque no solamente es tener impartidores de justicia honestos e incorruptibles, sino cómo se forman en las escuelas de derecho a los abogados. El presidente dice que en el periodo neoliberal prácticamente desapareció el derecho constitucional, el derecho laboral, y sin duda, por ejemplo, el derecho agrario, y que más bien predomina el derecho fiscal y el derecho penal, ¿no? Hace un cuestionamiento muy fuerte. Pregunta si creemos, los mexicanos y mexicanas, si en una universidad como en el ITAM, al que asistió, instituto al que asistió Felipe Calderón, José Antonio Meade, etcétera, les enseñan la importancia del derecho público y la importancia de mantener instituciones públicas, o si les enseñan la importancia de defender los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, de los derechos sociales, de la defensa de la tierra, de la defensa del ejido, dijo que no, que hay que revisar esos planes de estudio porque, por ejemplo, en el instituto, mira, hasta se me fue el tecnológico, se me fue el nombre, se lo voy a pasar, el ITAM. Ofrezco disculpas para todos los itamitas que nos están viendo y escuchando, que son muchos, a quienes conozco y con los que en algún momento de partido, dice que pues ahí alejan a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas y necesidades del pueblo, y simple y sencillamente forman a estudiantes que busquen defender los intereses de las cúpulas. Y es aquí donde nosotros queremos hacer una aclaración. El presidente, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, gracias querida Nayeli, me lo acaba de pasar, Instituto Tecnológico Autónomo de México, que por cierto es una de las únicas instituciones educativas mexicanas que tiene homologación acá en Estados Unidos. Por eso es que muchos de estos que estudiaron ahí en el ITAM pudieron hacer después sus maestrías y doctorados en escuelas del Ivy League acá en los Estados Unidos, como José Antonio Meade, como Luis Videgaray, que por cierto hoy preside un proyecto de inteligencia artificial en MIT. Ya me imagino, imagínese usted, no solamente tendremos robots pensantes, sino robots pensantes corruptos, ¿no? Si este es el cuate que está desarrollando ese proyecto, pero bueno. Y además, haciendo el paréntesis, que todos estos que tienen los grandes estudios, ahora se hacen los desentendidos y navegan con la bandera del tonto de que no sabía nada, ¿no? José Antonio Meade, por ejemplo, una y otra vez ha dicho, no, yo no sabía nada de lo que pasó en las secretarías en las que hay irregularidades y que yo presidí durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fui un pobre pendejo, a pesar de tener todos estos estudios. Meade estuvo también en el gobierno de Felipe Calderón, que no se nos olvide eso, pero hoy ha sido olvidado. Pepe, ¿no? Así le dicen, Pepe Meade. Bueno, le decía yo que el presidente López Obrador dice que ayer vio un tuit de Pedro Salmerón en el que dice que el pasado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se formó en licenciatura en el ITAM y luego hizo una maestría en el extranjero, pero que no pasó por la UNAM. Yo quisiera hacer la aclaración que el que hizo la investigación periodística a fondo fue nuestro compañero periodista y colaborador de Sin Censura, Ricardo Sevilla. Tuvimos, de hecho, todo un segmento en el que Sevilla nos plantea cómo es que varias de las autoridades en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, son del ITAM. No son de la UNAM, son del ITAM. De hecho, me parece que don David ya tiene parte de esta entrevista que le presentamos aquí en Sin Censura, que le hace Vicente Serrano a Ricardo Sevilla, en la que se presenta esta sutil invasión de la derecha a la UNAM con puro exalumno del ITAM, algo que le compartíamos hace un día. Adelante, don David. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, columnista del diario Basta, escritor y miembro de esta familia Sin Censura, porque ya llegó para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien aquí escuchando a estos personajes, pues bueno, lo que escribe Jorge Ramos, este
personaje patético realmente. Es un showman, eso es lo que ocurre con él. Es un periodista, es un personaje que actúa las notas que da, es muy arrojado aparentemente, pero la gente sabe muy bien que se trata simple y sencillamente de un sujeto que lee noticias con mucho aparato, con mucha vehemencia, y pues el sensacionalismo vende, el amarillismo vende, pero no vende la verdad, no vende el periodismo riguroso. Y aquí estamos precisamente para nosotros dar el periodismo riguroso, aunque no tengamos los elementos que estos personajes dicen que no tenemos, pero creemos que sí les damos una muy buena batalla. Y bueno, hoy vamos a platicar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy el presidente López Obrador dijo que la UNAM está derechizada. Ya lo viene diciendo, ya lo viene exponiendo. Y nosotros también. Déjeme contarle que esto coincide justamente con lo que nosotros hemos estado presentando aquí en exclusiva para Sin Censura. Profesores y profesoras de la Universidad Nacional Autónoma de México nos buscaron, nos siguen buscando para denunciar que la máxima casa de estudios está invadida de gente que ha llegado, como usted lo ve acá, por ejemplo, del ITAM y de universidades extranjeras para ocupar los cargos más altos de la UNAM. Y en efecto, tienen toda la razón, y tienen toda la razón porque al revisar el directorio, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, usted puede percatarse de que lamentablemente la UNAM ha dejado de ser el bastión de izquierda, ha dejado de ser el bastión de profesores que estudiaron incluso en la UNAM para convertirse, agárrese usted, en una salitrosa cueva de itamitas. ¿No me cree? Perfecto, no lo haga, no me crea, pero le pido que le crea usted a los datos duros. Y déjeme contarle que la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas es una mujer llamada Mónica González Contró, una mujer que nunca estudió en la UNAM, es egresada del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió la licenciatura en Derecho. Pero usted dirá, quizá estudió en la UNAM su especialidad, quizá su maestría, quizá su doctorado. Pues fíjese que no. Mónica González cursó sus estudios de doctorado, Derechos Fundamentales, así se llamó la licenciatura, en la Universidad Autónoma de Madrid, allá en las Españas, allá donde le gusta a Enrique Krause, allá donde le gusta la derecha. Y por eso mismo nos dicen las personas que nos buscaron que nunca, pero nunca han tenido espíritu puma. Y al revisar el currículum de esta directiva, ella misma es quien nos habla de sus cartas credenciales. ¿Y cuáles cree usted que son sus cartas credenciales? Ya se lo digo y se lo repito, son credenciales itamitas. Ahí está usted viendo su currículum, nosotros no andamos con cosas, es el currículum que ella entregó al Instituto de Investigaciones Filológicas, pero eso no es todo, porque estos profesores y estas profesoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos buscaron para revelarnos estos hechos, también nos aseguran que la itamita González Contró tiene una estrecha amistad con el ministro Arturo Saldívar. ¿Cómo cree? No, ni nos lo hubiéramos imaginado. Aquí está usted viendo uno de los tuits. ¿Se acuerda usted del ministro Saldívar? Sí, ese ministro que tanto que criticó el periódico El País porque decía que tenía una alianza con el gobierno federal, una alianza con López Obrador. Pues ahora El País está exaltándolo junto a la ministra Norma Piña. ¿Usted se acuerda de Norma Piña? Yo creo que sí, porque le ponen unas fotografías que qué barbaridad, nada más falta que le pongan ahí una capa de heroína. Pues las fuentes que nos buscaron nos aseguran que Arturo Saldívar, a quien un reportero y opinador de ese periódico del País criticaba acremente por ser un supuesto amigo de López Obrador, pues nos dicen que ha recibido una encomienda especial. ¿Cuál es esa encomienda especial? Que se encargue de atacar a la ministra Yasmín Esquivel. Por eso la vemos tanto tiempo en las tendencias, por eso vemos tanto bot, tanto derechoso en la yugular prácticamente de la ministra. Nos dicen
que esos tweets donde Saldívar felicita a su amiga Itamita no son de okis, no son gratuitos, sino que son dardos cargados. Lo cierto es que los profesores y los alumnos de la UNAM ya están hasta el gorro de que la máxima casa de estudios esté tomada por la derecha, y no es de ahora, Vicente, no es de hoy, eso ya lleva muchísimos años. La UNAM está secuestrada, sí secuestrada por los itamitas, por la gente conservadora. No nos podemos hacer de la vista gorda, no podemos hacernos patos, nosotros no, pero hay quien sí lo sabe y sigue haciéndose pato, y ese personaje tiene nombre y apellido. Esa persona es nada más ni nada menos que la máxima autoridad de la UNAM, y se llama Enrique Grau, y es el rector de la máxima casa de estudios. Quizá usted no se acuerde, pero en noviembre de 2020, la directora de Jurídicas fue quitada de su cargo como abogada general de la UNAM. Ya ve que se van pasando los cargos, ya ve que se van dando ahí bola ellos mismos. Bueno, se manejó que ella había solicitado su separación del cargo, pero no fue así. Tan no fue así que la amiga de Lorenzo Córdoba, porque es su amiga, claro, estuvo a punto de llorar cuando Graue la despidió, pero usted sabe cómo es la sucia política que practican algunos conservadores. Así que hoy todo ha quedado enterrado en el pasado. Hoy las cosas marchan muy bien entre Graue y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque ya no es abogada general, pero es la directora de Jurídicas, y desde ahí, de acuerdo con nuestras fuentes, le han pedido un favor muy especial, que se encargue de darle seguimiento, tratamiento especial al caso de la ministra Esquivel. Ahora, ¿no cree usted que la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la única itamita infiltrada en las filas de la UNAM? No, ¿qué va? Ese instituto, como muchas partes de la UNAM, ya lleva muchos años en manos de los chicos del ITAM. ¿Quiere más pruebas? Pues se las damos sin ningún problema. El verdadero control de Jurídicas está y siempre ha estado en manos de otro itamita. Se llama Pedro Salazar Ugarte, quien, de acuerdo con los académicos que se nos acercaron, habría negociado con el mismísimo Enrique Graue la imposición de la directora de Jurídicas. Ahora, ¿le suena el nombre de Pedro Salazar Ugarte? Yo creo que le suena porque sí lo había escuchado, sí lo habíamos mencionado. Salazar Ugarte es uno de los consejeros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, esa organización que fundó Claudio X González y que actualmente preside Amparo Casar, tipos que usted sabe tienen un acusado anti-López Obradorismo y son absolutamente virulentos en contra de la Cuarta Transformación, y también, para no variar, es amigo de piquete de ombligo de Lorenzo Córdoba. Pues este itamita fue el anterior director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así que cada pieza encaja, Vicente, cada parte está en completa sintonía con la otra, no hay pierde, y si las vamos acomodando, nos vamos a dar cuenta de que se trata, y eso es muy preocupante, de una sutil invasión de la derecha, una invasión que lleva años, que lleva sexenios, que lleva décadas cocinándose. Si revisamos el currículo de Pedrito Salazar Ugarte, nos vamos a percatar que estudió Derecho en el ITAM, estudió su doctorado no aquí en la Universidad Insurgentes, no en la UAM, no, estudió en la Universidad de Turín, y ahí nos vamos a dar cuenta de que por conducto de su amigo Lorenzo Córdoba, este sujeto fue miembro del comité editorial del INE. En la UNAM, pobre UNAM, el tipo ha sido miembro del Consejo Universitario y del Consejo Técnico de Humanidades, pero eso no es todo. Nosotros aquí hemos hablado bastante de Ricardo Rafael de la Madrid, pues nos dicen que para cubrir todos los flancos de ataque contra la ministra Esquivel, solicitaron a los hermanos Ricardo y Lucía Rafael de la Madrid, sobrinos del expresidente priista Miguel de la Madrid, que soltaran sus embestidas desde sus respectivas trincheras. ¿Y cuáles son esas trincheras? Usted ya lo sabe. Ricardo Rafael de la Madrid
tiene una columna en Milenio, y ahí en esa columna en Milenio se ha encargado una y otra vez de exaltar las virtudes de Norma Piña y por otra parte denostar a Yasmín Esquivel. Claro que a la par, pues dándole sus apes a la Cuarta Transformación, claro que a la par, haciéndose el periodista. En esta investigación muy importante que dio a conocer el queridísimo Ricardo Sevilla, porque ese es el fondo del asunto, lo presentó con datos, con una serie de situaciones. Esta situación que se menciona en la mañanera y que el presidente le atribuye a Pedro Salmerón, no pasa nada, no significa que estamos diciendo, ay, no, esto lo planteó Sevilla. Se lo planteamos a usted porque aquí están los datos, como dice el mismo Sevilla, aquí están los datos duros, y creo que es lo que se tiene que plantear. Además de que pues se está convirtiendo en una verdad comprobada. Miren, no sé si se trata de alguna situación consuetudinaria en la UNAM, pero en efecto se busca que solamente tengan maestros emanados del UNAM y, por supuesto, autoridades emanadas del UNAM. Yo me acuerdo tener varios compañeros que han estudiado sus maestrías y doctorados y que tienen muchos estudios en muchas partes, que han intentado, siendo alumnos de otras escuelas, ingresar a la UNAM como catedráticos, y no se los han permitido por no ser emanados de la UNAM. Pasa con muchos compañeros de ahí de la Septien, ¿no? ¿Por qué? Si en el nivel micro, si entre los maestros catedráticos de a pie no se permite, ¿por qué sí se permite que las autoridades de la UNAM sean de otras escuelas, específicamente de ese Instituto Tecnológico Autónomo de México, del que han emanado, híjole, mire, no tengo yo algo en contra de la UNAM, obviamente han habido grandes figuras emanadas de ahí, egresadas de ahí, pero también, pues, personajazos que vaya que nos han dejado cuentas pendientes a los mexicanos. Se lo decía yo, Felipe Calderón, Luis Videgaray, José Antonio Meade, you name it, una serie de personajazos ahí muy, muy cuestionables. Pero bueno, ¿qué le parece? Que ahora vamos a otra parte muy, muy importante de la mañanera. Hoy el presidente López Obrador hizo un planteamiento extremadamente fuerte sobre Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y el común denominador de los panistas. Al comenzar esta primera edición de Sin Censura, por supuesto que le hicimos la aclaración de la importancia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de este reconocimiento absoluto que es absolutamente necesario, y de la denuncia por las desigualdades que aún persisten, por situaciones terribles, principalmente de violencia, y también de cómo es que a pesar de que realizan siempre los mismos trabajos, las mujeres perciben muchísimo menos salario, además de otro tipo de situaciones injustas a las que se enfrentan las mujeres. Y hoy es un día muy, muy importante. También le advertíamos desde muy, muy temprano que desafortunadamente esta situación ha sido aprovechada de la manera más desagradable por los panistas específicamente. Es por los conservadores en lo general, por la derecha y la ultraderecha en general en México, por el PRI, por el PRD, por Movimiento Ciudadano, pero específicamente el Partido Acción Nacional, el cual, mire, históricamente ha sido verdaderamente misógino, retrógrada, ha estado en contra de tantas determinaciones que buscan, obviamente, igualar los derechos de las mujeres, salvaguardar los derechos de las mujeres. Y hoy, desafortunadamente, han utilizado este tema para sacar raja política. Se han aprovechado del feminismo para sacar raja política. Le decía yo, bueno, que hubo un planteamiento muy, muy fuerte del presidente López Obrador esta mañanera sobre este incidente verdaderamente cuestionable de ayer y que supongo se repetirá hoy entre las panistas. Ayer varias legisladoras panistas fueron a Palacio Nacional, pues con igual, ¿no? Haciendo la faramalla y el espectáculo, con unas cruces rojas, y se dedicaron a hacer una cantidad de videos impresionantes para el golpeteo, denunciando que hay una valla rodeando a Palacio Nacional. Esto fue lo que respondió el presidente López Obrador. Ahora vino la señora
Kenia, Xochitl Gálvez, a protestar porque se puso una reja. Ya son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto, del PAN, feministas. Es como la iglesia en manos de Lutero. Pero pues ya son feministas. Ya el PAN es feminista. Fíjense a qué nivel de hipocresía. Y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país. ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos. Imagínense lo que quisieran destruir el palacio. Lo toman para que haya nota nacional, internacional. Entonces, si el Wall Street Journal con nada, mintiendo, el Wall Street Journal, que son calumniadores, mintiendo, dan 8 columnas en su periódico influyente a lo que está pasando ahora, a la cuestión electoral, a que intervenga el gobierno de Estados Unidos en México por lo de las drogas. Imagínense si logran quemar el palacio, o las fotos o las imágenes del palacio en llamas. No logran su propósito de que ya nadie hable del narcoestado, de la derecha y del conservadurismo, que ya nadie hable de que durante 12 años la seguridad en México estaba en manos de García Luna, que tenía tratos con la delincuencia. Y además que ya no se hable de que esos gobiernos con García Luna contaron con el apoyo y la colaboración de las agencias de Estados Unidos. Entonces, pues mejor vamos a cuidar el palacio. Tiene 500 años, es nuestra historia. Y desde luego estuvieron los virreyes cuando la colonia, durante 3 siglos,
Y estuvo también Maximiliano, fue Palacio Imperial, pero también y despachó, vivió, murió el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez. Esa es la historia. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Este palacio que es del pueblo, ahora más que nunca. Y no estoy hablando al tanteo. Es que cada vez que hay una manifestación, y desde luego participan mujeres con convicción, con principios, ¿no?, que se manifiestan de manera pacífica, pero vienen algunas mujeres que traen sopletes, que traen martillos, marros, que traen bombas molotov, que destruyen todo por donde van pasando. Y sí, puede ser que sean anarquistas, que en sentido estricto no lo son, porque el anarquismo no es eso. Sí pueden ser extremistas y suele pasar que los extremos se tocan. La extrema derecha, y no diría la extrema izquierda, porque no son de izquierda. Movimientos así, extremistas, se tocan y se dan la mano. Entonces, bienvenidos a las manifestaciones, todos, pues. No hay ningún obstáculo. Libertad, como nunca. Nosotros nos costaba. Llegó un momento, el sexenio pasado, que ya no nos permitían llegar al Zócalo. No nos daban permiso para el Zócalo, y que realmente es un derecho constitucional. No había ni que pedir permiso. Pero no. Teníamos que hacer nuestras manifestaciones en el hemiciclo a Juárez o en la glorieta de Cuauhtémoc, por allá. Cuando la defensa de maestras, maestros que estaban siendo perseguidos porque querían imponer por la fuerza, con la violencia, la llamada o mal llamada reforma educativa, todas las manifestaciones afuera no nos daban el Zócalo. Y una vez vinieron maestros y los reprimieron. Por ahí deben de estar todavía las imágenes. Pero esto se les olvida, ¿no?, a nuestros adversarios. Sí, y se plantea una y otra vez que este gobierno es sumamente ajeno al esfuerzo feminista. A mí me lo han comentado muchas personas y que creen que yo estoy ahí defendiendo a López Obrador y etcétera. Y no, pues miren, no es defensa, pero hay una diferencia absoluta entre lo que ocurrió en los sexenios pasados con este. En este sí se han podido manifestar las personas. En sexenios pasados no podríamos ver estos actos de violencia en las manifestaciones. Se llegaban a ver, ocurrían, pero conseguían detener con el mayor uso de la fuerza a las personas que agredieran a alguien o a algún comercio en estas manifestaciones, cualquiera que fueran. Hoy en día
Creo que ese es el reclamo de muchos, que el gobierno federal o los gobiernos locales, como el de la Ciudad de México, no están siquiera arrestando o deteniendo a los personajes o las personajes que van y destruyen en este tipo de marchas. Y eso pues, tendría que mencionarse claramente, porque se están, agarrando de la bandera del feminismo, hoy precisamente de la forma más terrible en el panismo, cuando, señoras y señores, los más misóginos y las más misóginas son los y las panistas.